Con ustedes, Descenso del Dios Demonio capítulo 166, Grupo MS3, maldita sea. Dado que su relación había sido hostil desde el principio, Chun Gyo-won no tenía la obligación de rescatarlo. Sin embargo, H estaba consternado al pensar que la persona lo había dejado. Mientras tanto, un total de 420 cámaras de vigilancia que estaban instaladas en el laboratorio se movían, tratando de averiguar la ubicación de Chun Gyo-won. H dijo que era un movimiento espacial, pero no pareció creerlo. Había cámaras por todas partes en el laboratorio. A diferencia de los sectores generales, estas cámaras tenían varias funciones. Uf. Las cámaras buscaron en cada rincón y grieta, pero Chun Gyo-won no estaba a la vista. Sin embargo, había un lugar sin cámaras. Ahí era donde la unidad central de control se vinculaba con el sistema principal. Así que tampoco era un lugar donde Chun Gyo-won pudiera entrar. Fue cuando, crepitar. El sonido de chispas estallando. Con eso, el sonido del motor en marcha que había hecho ensordecer a todo el laboratorio, disminuyó gradualmente. No. H miró hacia abajo. El piso donde se escuchaba el sonido de las chispas se quedó quieto y no mucho después. Estallido. Alguien se acercó con un rugido desde el suelo. Esa persona era Chun Gyo-won. ¡Puaj! El rostro de H, que pensó que Chun Gyo-won había escapado antes, se contrajo. Era consciente de la habilidad de que podía usarse cuando había estado en el lugar antes, pero lo que hizo Chun Gyo-won fue diferente. ¿Cómo llegó allí abajo? Por supuesto, fue por la habilidad de teletransportación que Chun Gyo-won había absorbido del demonio. La capacidad de teletransportación era un movimiento de corta distancia. Aunque solo tenía 15 metros, pudo moverse por el lugar. Era la primera vez que sonaba nervioso. La energía del núcleo, que se había activado como si fuera a explotar en cualquier momento, se había ido. Chun Gyo-won habló. Estoy agradecido. No es que sea necesario, pero gracias a ti obtuve muchas cosas. Por supuesto, fue Chun Gyo-won quien tomó los núcleos de la unidad de control. Bajó y se llevó los 3 núcleos de clase S, 13 núcleos de clase A y 27 núcleos de clase B. He recogido mucho. No había razón para no saquearlo, por lo que se puso en las sombras. Película. Las luces LED del laboratorio comenzaron a parpadear. Toda la energía dentro de sí mismo se devolvió a la unidad de control central y se convirtió en energía de reserva. Hecho. H dejó escapar un suspiro de alivio. El pensamiento rápido de Chun Gyo-won le permitió evitar tanto la activación de los clones como la explosión del laboratorio al mismo tiempo. ¿Averiguamos dónde estás? SHHH. La figura de Chun Gyo-won desapareció frente a las cámaras y luego reapareció. La línea Gatling-yun salió y se conectó a la cámara mientras la agarraba con la mano. Nano, síguelo. Sí. Había un lugar donde podían controlar las cámaras y el laboratorio. Sin embargo, el instante en que Nano intentó piratear. Angustia. La cámara explotó. Cuando Chun Gyo-won juzgó que lo había hecho, inmediatamente se movió hacia otra cámara a 5 metros de distancia. En ese momento, esa cámara también explotó. Mira, estaba bloqueando cualquier camino por adelantado para ser rastreado. Entonces dijo. Mi predicción resultó ser cierta. No estoy seguro de cómo lo lograste, pero simplemente tocando una máquina, tienes un grado de experiencia en piratería que supera al de cualquier pirata informático profesional. Así es como pudiste encontrarnos. Ante esas palabras, Chun Gyo-won entrecerró los ojos. Tiene la cabeza fría.
Los enemigos de Chun Yeoun entraban en pánico o se apresuraban a atacar, y con frecuencia mostraban brechas. Este, por otro lado, era de sangre fría. En cambio, estaba analizando a Chun Yeoun. Debería matarlo. Chun Yeoun decidió que podría ser una molestia para él. El criterio para juzgarlo de esta manera fue por la seguridad de la Orden del Demonio Celestial en lugar de por sí mismo. Una guerra declarada a Chun Yeoun. Como era de esperar, eres una existencia que tiene que ser asesinada. Divertido. Estaba pensando lo mismo. Realmente quiero que este lugar sea tu tumba. Papá. Al final, todas las cámaras del laboratorio habían explotado junto con los altavoces. Y los dispositivos remotos estaban rotos. Como resultado, Chun Yeoun ya no pudo perseguirlo. Toma. Chit. Sus ojos estaban irritados, como si hubiera perdido de vista la cabeza principal que estaba directamente frente a él. Sin embargo, era evidente que esta tragedia había causado graves daños al grupo MS. Se afirmó que los 10 sectores supervisados por las 10 personas en MS eran cruciales. Ruido sordo. El sonido de algo cayendo. Ante eso, Chun Yeoun volvió la cabeza hacia el lugar. Un hombre desnudo con líquido azul sobre él. Era un clon de Sayoji. ¿No estaba él, muerto? La energía se cortó, pero luego este hombre tenía los ojos abiertos y la energía maligna se podía ver desde los ojos. No se detuvo allí. ¡Pac! Los tubos se movieron cuando los clones, cuyos tubos estaban arreglados, abrieron los ojos y lucharon. Maldita sea. Parecen tener energía en su interior. No pudo ocultar su sorpresa ante esa aparición. Pensaron que dado que la energía dejó de fluir, los clones ya no podrían activarse. Pero entonces todos los clones miraban a Chun Yeoun y Chun, señor Chun. ¿Qué hacemos? Miró desconcertado y asustado por lo que pasó. Sabía que Chun Yeoun era el único que podía luchar. Toma. Los clones se movieron. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Chun Yeoun de que nacieron en cápsulas y no podían tener poderes de combate, la energía de color azul revoloteó desde las manos. Con solo mirarlo, supo que tenían que ser de nivel supermaestro. ¿Energía? ¿Qué hicieron ustedes? Ahora no es el momento de preguntar todo esto. Cuando Chun Yeoun miró hacia atrás con una mirada fría, respondió. Desarrollamos un chip que contiene información sobre las batallas y las artes marciales de la gente de Murim. Desarrollaron un sistema de aprendizaje para ayudar a los clones a adaptarse. Un método de transmisión de datos mediante la inserción de chips en el cerebro. Se incorporaron y refinaron muchos materiales y técnicas de artes marciales para que pudieran aplicarse de forma natural. El desarrollo no ha progresado lo suficiente como para ser comercializado todavía. Incluso si el chip se hace cargo de la función de aprendizaje, no podemos mantenerlo físicamente. Entonces ¿quieres decir que el cuerpo fue creado con el ADN de guerreros fuertes? Asintió a Chun Yeoun, quien lo entendió de inmediato. Era posible crear y experimentar con el cuerpo de una persona común, pero no querían terminar con eso y se crearon los clones. Chun Yeoun quedó un poco impresionado con eso. El fin de su tecnología sería hacer a alguien como Chun Yeoun. Para transmitir toda la información al cerebro y analizar las artes marciales. Además, la nanomáquina en Chun Yeoun ayuda al cuerpo a combinar las artes marciales. Pero como estas personas no tenían esos chips en su poder, utilizaron clones. Fantástico. En ese momento, los clones que cayeron, se movieron al mismo tiempo.
En lugar de un movimiento organizado, todos apuntaron a Chun Yeon y a Cheik. Chun Yeon miró de inmediato las técnicas que estaban desarrollando los clones. La técnica no era simple, en particular, los clones de Sayoji estaban desplegando el manejo de la espada que él realmente tenía en el pasado. No son técnicas que necesiten ningún tipo de iluminación. Pero, ¿significa que también pueden usar las técnicas y su poder al máximo? Papapac. Ueak. Señor Chun. Inclinó la cabeza y gritó a los clones que se precipitaban. Pensó que iba a morir con seguridad. Este es el límite. SSH. Chun Yeon levantó la mano y luego la bajó. Ese momento, Kukukuk. Los clones que corrían hacia Chun Yeon se arrodillaron en el suelo a la vez. Casi 300 clones. Incluso si se les suministró la energía del núcleo o un chip en sus cerebros, no eran nada para Chun Yeon. Omi. Que abrió los ojos fuertemente cerrados, se sobresaltó. Sabía que Chun Yeon era un monstruo, pero nunca soñó que podría ver que esto sucediera. No puedes lograr nada por tu cuenta sin darte cuenta. Había un límite a lo que un cuerpo que solo tenía una teoría podía manejar la técnica y el ki. Cuanto más compleja tenía que manipularse la energía, más tenía que ser la iluminación, y tales clones no podían hacer eso. Pero definitivamente es peligroso. Los clones eran más fuertes que las armas humanoides. Teniendo en cuenta que no había tanta gente en el mundo que fuera fuerte en las artes marciales, la producción en masa de esas cosas era un peligro. Miles o decenas de miles de guerreros en el nivel supermaestro hechos como clones podrían derribar a mucha gente. ¿Es por eso que recolectaron tantos núcleos? Chun Yeon ahora entendió por qué el grupo MS estaba obsesionado con los núcleos. Dijo. Debes matarlos a todos. Después de todo, escuchan al que les dio órdenes, no había razón para prescindir de ellos. Chun Yeon se subió la manga derecha y dijo. Deshacerse de tal poder no está bien. Cha. El protector de muñeca en la muñeca de Chun Yeon se desarmó y se convirtió en la espada del demonio celestial. Cuando lo agarró, lo estrelló contra el suelo. ¡Pac! Un fantasma de color azul se elevó de la espada y penetró en el suelo. Se extendió como el hielo cuando el suelo se volvió blanco y se desvaneció como la escarcha. Y finalmente, llegó a los clones arrodillados. ¡Cuac! ¡Cuac! Los clones se convulsionaron y pronto sus cuerpos se volvieron blancos. Finalmente, se crearon fantasmas a partir de los cuerpos de los clones. De ninguna manera. Al ver eso, se quedó sin palabras. Fue porque frente a sus ojos había fantasmas. Pero lo gracioso fue, todos son como Sayoji. 50 clones de Sayoji ahora eran fantasmas. El ki fantasma y la energía asesina de sangre estaban emitiendo una espeluznante energía púrpura. Bueno, esto debería ser suficiente. Chun Yeon estaba bastante satisfecho. Ahora se adquirieron 250 fantasmas y 50 clones de la estrella asesina celestial. Ruido sordo. Frente a Chun Yeon, cayó como un rayo y suplicó. Por favor, acéptame. Te daré todo el conocimiento que tengo y la información que deseas, así que déjame servirte. Además, ganó uno de los 10 miembros del grupo MS. Descenso del Dios Demonio capítulo 167, grupo MS4, había un espacio con un área de unos 39 metros cuadrados. Las paredes estaban decoradas con orquídeas y macetas, mientras que en el centro de la habitación había un escritorio anticuado. Sentado en el escritorio había un hombre de unos 30 años con los ojos cerrados.
Sin embargo, su rostro no era desconocido, ya que se parecía mucho al de Sayoji. Sus ojos cerrados inculcaron una sensación de quietud y calma. Sí. El hombre abrió los ojos y miró hacia la entrada. Uf. La puerta automática al frente de la habitación se abrió y alguien entró. Era una mujer que vestía una bata blanca de investigación y una máscara plateada con solo 2 ojos y la letra C en ella. La mujer de la máscara le dijo al hombre que estaba sentado: Anciano Cho. ¿Estaba llamando anciano a un hombre tan joven? Es difícil acostumbrarse a llamarte mayor. Es realmente incómodo. Si eso es demasiado difícil, solo llámame señor Yusin. Ante sus palabras y tono, la mujer de la máscara parecía nerviosa. Hablaba con una voz amable que ocultaba el hecho evidente de que no era un ser humano tan agradable. Está tratando de ponerme a prueba. El Elder Cho no le dio su nombre a cualquiera. De hecho, incluso los 10 ejecutivos nunca mencionaron su nombre, pero a pesar de esto, todavía ocupaba el cargo de comandante. ¿Cómo podría hacer eso? En contraste con su apariencia juvenil, se echó a reír como un anciano. El hombre era de hecho Cho Yusin, no hace mucho parecía mucho más cercano a su edad. Su cuerpo pasó por una reconstrucción, o exuviación, activando y revirtiendo sus células envejecidas. Al comparar sus muestras de sangre esta vez, definitivamente entenderemos el proceso. Sus ojos estaban sonriendo. Al estudiar al Elder Cho, lograron progresar mucho y esta vez tuvieron la oportunidad de obtener los resultados deseados. Está bien. ¿Qué tienes que decir después de venir aquí y terminar mi meditación? Ella respondió rápidamente a su pregunta: me dijeron que trajera a los invitados de la casa de huéspedes. ¿Oh, los invitados? Sí. El Elder Cho se acarició la barbilla, sacudiendo la cabeza con decepción por su barbilla sin barba. Nunca podré acostumbrarme a esto. El Elder Cho se sintió raro porque su barba ya no existía y dijo: ¿también vendrán los nuevos no humanos? Sí. El Elder Cho, aparentemente interesado en esa respuesta, se levantó de su asiento. En ese momento, la mujer enmascarada se lo guió de inmediato a los pasillos mecánicos que recordaban a los de un barco que estaban equipados con dispositivos de movimiento automático. Después de moverse durante 10 minutos, apareció de repente una gran entrada con un patrón colorido grabado con la palabra MS, UF. Las puertas se abrieron a ambos lados. Al entrar había una mesa redonda con 5 personas esperando. El Elder Cho miró a una figura con una capucha que estaba sentada en la parte superior, notando a otra con una vieja túnica azul europea. Es divertido verte sin tu estilo habitual. Jeje. Ante las palabras del Elder Cho, la persona en la capucha habló con voz desconcertada: humano, te ves más joven. Más joven es mejor. Hay una diferencia en el movimiento. Los ojos del capó parecían más nítidos. Parece que se ha vuelto más fuerte. Los ojos del encapuchado estaban claramente en alerta. Estos dos seres se habían cruzado antes, y la interacción fue tan violenta que no un sector, sino un área entera, fue volada. Siéntate, anciano Cho. Se intervino entre ellos, guiando al Elder Cho a un asiento vacío. Encima de la mesa redonda había una placa de identificación hecha de cristal, grabada con el nombre primer invitado. Había 4 placas de este tipo numeradas hasta el 4.º invitado. En ese momento, la pantalla trasera en la parte trasera de la habitación se encendió y apareció alguien. Comandante. C, que estaba de pie, inclinó la cabeza hacia Aara, el hombre de la pantalla. Al ver a Aara, el hombre de mediana edad vestido de rojo con gafas de sol frente a la placa de cristal que lo nombraba segundo invitado, dijo:
¿Por qué debo ver su cara a través de esta pantalla de nuevo, comandante? Al escuchar al segundo invitado, inclinó la cabeza y dijo: pedimos su comprensión para nuestra comunicación a través de imágenes virtuales, pero es porque hay un problema. Se estaba disculpando pero con un tono rígido. No hubo cambio en la emoción, pero todos parecían estar bien con la disculpa. Por otro lado, el Elder Cho miraba al que tenía la letra A con expresión interrogante. ¿Para qué fuimos llamados, humanos? La persona de la capa con capucha le preguntó al que tenía la letra A con una voz desagradable. En respuesta, en la pantalla que mostraba A, la pantalla cambió para mostrar la palabra demonio grabada en rojo en la cara de alguien. La atención del anciano Cho se centró en el hombre de la pantalla. Chun Gyo-bun, un joven alto de rostro blanco y ojos penetrantes. Era conocido por ellos como Chun Museum del grupo Yongchun. Culto demoníaco. La palabra demonio era una marca para aquellos de la Orden del Demonio Celestial. Además del Elder Cho, el hombre de anteojos también parecía interesado en el hombre. Por el contrario, la mujer que vestía dos colores contrastantes que se sentaba frente a la capa con capucha, sentada innegablemente detrás de la placa de cristal que decía tercer invitado, permaneció indiferente. ¿Qué pasa con él? Respondió la pregunta del Elder Cho. Esta persona es Chun Museon, el verdadero líder del culto demoníaco actual, y él es el Chun Ma. Chun Ma. El Elder Cho se sorprendió por la mención del título. Se también estaba desconcertada porque era la primera vez que escuchaba esta noticia. Jejeje, el Chun Ma nació en esta tierra en medio de esa gente sucia. El Elder Cho no podía creerlo. El culto demoníaco era demasiado débil en comparación con el pasado, y creía que ni siquiera valía la pena lidiar con ellos. Pic. Luego, cambió la pantalla grande para mostrar numerosas fotos. Eran fotos tomadas directamente en el lugar donde el grupo MS y Chun Gyo-bun habían peleado en el pasado, y entre ellas, una imagen llamó la atención del Elder Cho. ¿Sayoji? La expresión del anciano se endureció ante la imagen de Sayoji luchando contra monstruos gigantes. ¿Estaba luchando contra una entidad de la puerta? El Elder Cho fue quien se interesó en Sayoji durante mucho tiempo, criándolo y enseñándole lo suficiente como para rivalizar con los guerreros más fuertes de Murim. Sin embargo, la gama de imágenes mostró su derrota. ¿Ese es Sayoji? Además, Chun Gyo-bun había derribado la peor entidad del Tra. Una luz roja brilló en los ojos del anciano Cho. La espada del demonio celestial. Realmente no confiaba en las palabras de inicialmente, pero en el momento en que vio esta espada, supo que estaba diciendo la verdad. Él debe haber matado a Sayoji cuando la luz roja que provenía de los ojos del anciano Cho parpadeó, el aire a su alrededor se volvió notablemente pesado. El aura era lo suficientemente peligrosa como para hacer que la gente normal se desmayara, pero los invitados no vacilaron. La espada de Arisa. En ese momento, la figura encapuchada saltó. Sus dos ojos, que eran indiferentes hasta ese momento, no podían moverse de la espada en la mano de Chun Gyo-bun. ¿Qué es esa espada? El hombre con atuendo de estilo europeo, que estaba detrás de la figura encapuchada, también se sorprendió. Los dos se miraron. Elegir. Numerosas imágenes volaron en sucesión, permitiéndoles seguir observando a Chun Gyo-bun. La última imagen mostraba un análisis de la habilidad de Chun Gyo-bun. Chun Museum. Estatus social. Vicepresidente del grupo Yongchun. Estado de culto demoníaco. Chun Ma. Nivel. Estimado para ser un maestro celestial. Arma. La espada parece ser su arma principal, pero también maneja cuchillas. Además,
También es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Habilidades. Habilidad para piratear y rastrear máquinas con las que entra en contacto y la habilidad de moverse por el espacio. Otros. Puede manejar ki del trueno, ki de llama y ki de hielo. Aunque era un análisis simple, era obvio que él era un monstruo. Incluso el Elderchon no podía apartar la vista del nivel del maestro celestial. Se dijo que solo 5 personas en la historia de Murin pudieron subir a ese nivel, y este hombre era uno de ellos. Nivel de maestro celestial. ¿Estás diciendo que nunca antes se había encontrado un monstruo tan poderoso? Preguntó el pelirrojo con gafas de sol. Sus ojos sorprendidos les dijeron a todos que sabía lo que significaba todo esto. Era intimidante que una persona poseyera habilidades tan peligrosas. ¿Por qué nos muestras a esta persona? En respuesta a la pregunta, dijo. Esta persona no puede convivir con nuestro grupo. Por lo tanto, el grupo MS le ha declarado oficialmente la guerra. Guerra. Guerra, tenía un gran significado. Por supuesto, palabras como matar habrían tenido más sentido, pero guerra significaba que este hombre era su oponente más fuerte hasta el momento. La mujer con 2 colores únicos abrió los labios mientras cruzaba las piernas, dejando al descubierto sus muslos. Entonces, ¿la conclusión es que quieres que nos unamos a esta guerra? Sí. Eran los 4 invitados. Oficialmente, el nombre de 4 invitados les fue dado por el grupo MS, pero también fueron llamados los intocables. No estaban en una relación en la que el grupo MS pudiera ordenarlos, sino se basada en las condiciones de cada uno. Si se negaban, el grupo MS simplemente haría la guerra contra Chun Yeoun y el culto por su cuenta. No me parece atractivo. La mujer dijo como si no estuviera interesada. Fue la primera negativa, y el hombre de mediana edad pelirrojo negó con la cabeza inmediatamente después. Creo que eres consciente de que esto excede los términos de nuestro acuerdo. Él también se negó. Coincidentemente, los otros 2 hablaron al mismo tiempo. Me ocuparé de ese humano. Deja que este viejo se encargue. El Eldercho y el hombre encapuchado hicieron sonar sus confirmaciones. Los 2 se miraron con disgusto, dejando escapar su odio el uno por el otro. Ese humano posee un objeto de nuestro clan. Esto no es para ti, humano. No. Si esa persona es Chun-Ma, no puedo ceder en este asunto. ¿Es eso así? Won. La mesa redonda en la sala de conferencias se partió por la mitad por la tremenda energía emitida por 2 personas diferentes. Cuando la atmósfera se llenó con su intención de pelear, se trató de intervenir cuando se hizo cargo. Es una persona que puede usar el movimiento espacial, por lo que no podemos adivinar hacia dónde se dirige. ¿Qué tal si el que lo encuentra primero lo maneja? Los 2 rivales miraban la pantalla. Como dijo Aara, la persona que lo encontrara primero se encargaría de él, de vuelta en Shanghái. Baekji. Suficiente. Al principio, los 2 se abrazaron porque estaban conmovidos por la cara que no habían visto en mucho tiempo, pero no mucho después, Baekji pareció haber tenido suficiente y le dijo a Ubon que se detuviera. Estás siendo demasiado. Hace tanto tiempo que no te veo, no me culpes. Ubon no ocultó sus emociones mientras las lágrimas brotaban de sus ojos mientras miraba a su amigo. Ese pelirrojo. Tisk. Mirando a Ubon, el zorro dorado chasqueó la lengua. Sin embargo, la posición en la que se encontraba este peligroso zorro estaba en la cabeza de Bimakeon. ¿Qué? Bimakeon conocía su identidad, pero aún se sentía extraño. Una extraña energía manifestada en la atmósfera. Retrocedan todos.
Baekji gritó de inmediato a todos cuando Ubon, Makeon, Yusuwa e Imsoi retrocedieron. Won. El espacio tembló y apareció una persona. No era solo una persona, sino dos personas y un fantasma. Mi señor. Ubon y Baekji gritaron al mismo tiempo. Las dos personas eran Chun Yeon y H, que vestía una bata blanca de investigación. Chunma. Fantástico. Reino Unido. El zorro pateó los brazos de Bimakeon para saltar a los brazos de Chun Yeon, quien se llevó al zorro frotando su cuerpo contra el de él y lo puso sobre su hombro. El zorro procedió a decir que también le gustaba este lugar. Chun Yeon chasqueó la lengua, usando la espada del demonio celestial para absorber el fantasma de la letra E en su muñequera. Al principio se mostró escéptico, pero una vez que E se convirtió en fantasma, Chun Yeon ahora tenía la capacidad de moverse por el espacio y podía mover a otras personas a voluntad de Chun Yeon. ¿Qué medio de transporte más eficaz era su logro favorito hasta ahora? Mirando a H, Ubon preguntó. Señor, ¿quién es él? Oh Yun-gu, un nuevo investigador en nuestro culto. El verdadero nombre de H era Oh Yun-gu. Él también fue un investigador que publicó sus hallazgos en las principales revistas. Como fue abandonado por el grupo MS, juró lealtad a Chun Yeon y se inclinó. Soy Oh Yun-gu, por favor cuídame bien. Baekji frunció el ceño ante el rostro desconocido y solo asintió con la cabeza. De repente se puso de rodillas y se disculpó con Chun Yeon. Mi señor. Fue porque era incompetente que no pude llevar a cabo las órdenes dadas por el señor, así que por favor castígueme. ¿Castigar? ¿Para qué? Chun Yeon se quedó perplejo cuando Baekji señaló en alguna parte. Había un objeto cubierto con una tela negra, y debajo de la tela había un cadáver sin brazos ni cuello. Este era el que estaba en el barco. El dueño del cuerpo era Chaemun-tak. Baekji estaba buscando a Arg-young, quien desapareció repentinamente y encontró a Chaemun-tak en una lancha rápida. Sin embargo, Chaemun-tak tuvo un ataque justo antes de que su cabeza explotara. H. Oh Yun-gu, escuchó eso y pensó. Yo también me habría vuelto así. H solo había sobrevivido porque su vida fue salvada por Chun Yeon. Las nanoexplosiones no eran algo que Baekji pudiera evitar, así que Chun Yeon le dijo que no se preocupara. Sin embargo, incluso los ejecutivos podrían ser eliminados por AA con tanta facilidad e irreflexivamente. Chun Yeon pensó que debe haber más secretos más allá de lo que sabía hasta ahora. Es irritante sin embargo, mi señor, Ubon, quien se unió a ellos más tarde, tenía curiosidad sobre lo que le sucedió a Baekji porque estaba actuando de manera extraña. Cuando Ubon preguntó, Baekji le dijo que no se preocupara, así que esperó primero, pero no podía esperar más. ¿Qué pasó, señor Chunma? Mira esto. Bimakeon intervino de repente. ¿Qué? Ante la confusión de Chun Yeon, Bimakeon le mostró la pantalla de su teléfono. Un mensaje inesperado fue escrito en la pantalla junto con la palabra emergencia. Incursión de las 6 espadas. Descenso del dios demonio capítulo 168, el clan marcial del dios de las 6 espadas, el sitio donde se reunieron la oficina central y los edificios del grupo Yongchun. Un hombre con una máscara estaba mirando dentro del sitio del grupo Yongchun con un telescopio en una montaña a unos 2.6 kilómetros de distancia. El hombre enmascarado estaba vestido con ropa negra ajustada y una funda negra estaba en su espalda. Una voz salió del auricular inalámbrico en sus oídos. Shanghai, Chun Museo se mudará al Hotel Aiden desde el puerto. En el momento en que escuchó esas palabras, los ojos del enmascarado se llenaron de alegría.
Por fin ha llegado el momento. Jeon Seong-jon ha estado esperando su momento. Esperó a que Chun Yeon, que era el poder principal, dejara su grupo. Todo por su culpa, el nombre que acumulamos con el tiempo se ha derrumbado junto con las sectas de la Alianza Murim. Las 6 espadas estaba en la cima de todo, hasta que se fue cuesta abajo debido a un incidente en la prisión. Las ventas de la empresa bajaron y el precio de las acciones tocó fondo. Estaba investigando a la Compañía del Cielo Negro, que se sabía que era el negocio de la Orden del Demonio Celestial. ¿Crees que me caería tan fácilmente? Tac tac tac. Jeon Seong-jon dijo después de tocar el auricular 3 veces. 6 maestros marciales. ¿Sí? Se escucharon 6 voces. Los 6 ejecutivos de las 6 espadas. Con la excepción de su vicepresidente, Oh Cheon-su, y el director general, Seo Maek-chun, estas personas eran los siguientes mejores. ¿Estás listo? Finalmente. Esperamos tanto tiempo. Los 6 no ocultaron su emoción. Han estado vigilando este lugar durante varios días, aumentando su determinación de hacer la guerra. Jeon Seong-jon tiene las órdenes de los lobos hambrientos. Nos movemos. Sí. Hubo un sonido de algo rompiéndose. ¡Pac! Con eso, se cortó el suministro de energía a 3 kilómetros del sitio de Yongchun, y la oscuridad los alcanzó. Mientras tanto, en el sitio de Yongchun, Chun Yu-han se dirigía a su padre Chun Woo-jin, quien logró alcanzar el estado deseado después del entrenamiento en una habitación cerrada, y estaban teniendo una cena ligera. Hacía tanto tiempo que no cenaba así con mi padre, me recuerda el pasado. Chun Yu-han, que comía solo todos los días, estaba lleno de sonrisas. Se sentía como si estuviera reviviendo su infancia. Chun Woo-jin tenía una sonrisa amarga. Me faltaba y no podía cuidar de ti. Padre, en realidad, Chun Woo-jin se sintió más mal por Chun Yu-sang. No importaba lo malo que fuera, también era su hijo. Durante su entrenamiento cerrado, el padre pensó que, si no caía en la trampa de los enemigos, podría impedir la pelea de los hermanos. Absolutamente no es tu culpa, padre. Somos nosotros los responsables. Chun Yu-han, que estaba debilitado al ver a su padre con una expresión amarga, trató de apoyarlo, lo que hizo que Chun Woo-jin sintiera que su hijo había madurado mucho. Gracias por decirlo, Flick. Antes de que terminara su oración, se fue la electricidad. Chun Yu-han estaba desconcertado por la oscuridad. ¿Hubo alguna información sobre cortes de electricidad o reparaciones? De ninguna manera. Nuestro lugar tiene un contrato con la unidad eléctrica central de la ciudad, por lo que no debe cortarse las 24 horas. El sitio no pudo cerrarse en absoluto ya que hay un edificio de fábrica dentro de Yongchun. Fue porque había demasiadas cosas que tenían que enfriarse constantemente. Chun Yu-han se levantó y tomó el teléfono conectado a la cocina. Ahora que lo pienso, el teléfono de extensión no funcionaría debido a que se cortó la electricidad. Chun Yu-han, que tenía un teléfono inteligente, llamó a Wan Mi-1. Muévase a un área donde se pueda realizar la llamada, ya que el área en la que se encuentra actualmente no puede dirigir la llamada. El rostro de Chun Yu-han se endureció. Si solo se hubiera ido la electricidad, entonces no habría pensado mucho en eso, pensando que solo era una falla en las líneas. Sin embargo, las redes telefónicas también. Padre. Lo escuché. Chak. Chun Woo-jin recogió su espada que estaba al lado de la mesa y Chun Yu-han abrió la cortina para mirar por la ventana. Todo el costado estaba cubierto de oscuridad. Pac. Fue entonces cuando se iluminó una parte del edificio.
La energía de reserva estaba encendida y funcionando. Como era para una fábrica, los otros edificios no se consideraron una prioridad ya que el consumo sería grande. Vayamos primero a la oficina principal. Sí. Los dos rápidamente agarraron sus espadas y salieron. Al igual que su edificio actual, a muchos sitios se les cortó el suministro eléctrico, por lo que la gente se reunía en el sitio de la oficina principal. Cuando llegaron al vestíbulo, se encontraron con los ejecutivos. Los ejecutivos miraron a los dos hombres. Señor presidente Huang Yuno, ¿qué está pasando? ¿Tiene alguna idea? Huang Yuno luego respondió. Hemos enviado a nuestros hombres para que revisen y averigüen la situación. Más bien, sería mejor para nosotros estar preparados primero para un ataque enemigo. Los otros ejecutivos también estuvieron de acuerdo. En ese momento, Chun Yuhan dio las órdenes a los líderes del clan. Los jefes de cada clan lleven a los miembros a defender el área asignada. Muévanse ahora. Sí. Chun Yuhan los había dirigido durante 17 años. Con su hábil comando, la gente se movió de inmediato. Fantástico. Aparecieron 3 personas. Era el gran guardián y los otros 2 guardianes. Señor presidente. Te saludamos el gran guardián Marayun, el guardián izquierdo Lee Honghua y el guardián derecho Seobyun los rodearon en un triángulo. Al ver eso, Chun Yuhan se sintió aliviado. Había pasado tanto tiempo desde que había visto a estas 3 personas en un solo lugar. No fueron solo ellos. Alguien entró al vestíbulo con 2 espadas gigantes en la espalda, era Wang Xin. Pak. Se arrodilló sobre una rodilla y dijo. Señor. Me quedaré contigo. Oh. Wang Xin. Como uno de los mayores poderes de la Orden del Demonio Celestial, estar aquí significaba mucho. El grupo Yongchun actual no se quedaría atrás en términos de poder. Más bien, no sería una exageración decir que era más fuerte. Todo por una sola persona. El poder más fuerte que estaba ausente ahora. Shrek. Entonces apareció alguien. Una mujer pelirroja, ella era Moon Ran Yeon. Gran anciano. Chun Yuhan, el señor, la saludó con una cara brillante. Moon Ran Yeon era más fuerte que los 5 grandes guerreros de esta época. Además, Shrek. Humano. ¿Se han reunido todos? Shakena. Ay. Hermana. Me estaba duchando y luego se cortó el agua caliente. Shakena tenía el cabello morado mojado y el rostro fruncido. Estaba disgustada, pero su aparición aquí tranquilizaba a los demás. Como demonio, era más fuerte que los niveles de Maestra Suprema. Huan Miu no se acercó a Moon Ran Yeon y preguntó. ¿Se ha informado al señor Chun más sobre esto? Sabía que incluso sin un teléfono, Moon Ran Yeon podría comunicarse con él. Tenían poder para luchar, pero no había nada de malo en hacérselo saber a Chun Yeon. Moon Ran Yeon negó con la cabeza. No pude contactarlo. ¿Hay alguna otra forma de contactarlo? Ah, ya veo. ¿Qué es? El rostro de Huan Miu no se oscureció. Después de todo, cortaron las ondas de radio, así que creo que también está atascando el nanochip dentro de ti. Las ondas de las nanomáquinas en Moon Ran Yeon necesitaban una cierta frecuencia para comunicarse, por lo que si se usaban bloqueadores, todo se vería afectado. Entonces, ¿cómo? Enviamos a mis hombres. Les dije que enviaran una señal de advertencia a todos. Moon Ran Yeon preguntó con voz preocupada. ¿Pueden romper el asedio por allí? Todos estaban conmocionados. De hecho, la persona con los sentidos más amplios era Moon Ran Yeon.
Como guerrera de nivel de maestro divino, sintió que una gran cantidad de personas estaban reduciendo el asedio. Cerca, seguro. Lo que temían era real. Chun Yuhan se acercó a ella y le preguntó. Gran anciano. ¿Podrías usar tus sentidos para sentir cuántos hay? El número de personas que puedo sentir supera las 1200 personas. Por supuesto, todos ellos son buenos. Todo el mundo estaba nervioso por eso. Si sus palabras fueran seguras, las personas que entraron eran 1200 guerreros de nivel maestro. Había muchas sectas en este momento que tenían tal poder. Sin embargo, dado que la asociación Murim había caído recientemente, y Osin cayó recientemente, no había muchos que tuvieran tal poder. No. Había uno. No, las 6 espadas. Entre las sectas, solo las 6 espadas tenían tal poder. Huan Miu no se mordió el labio. ¿Cómo pude cometer tal error? Por orden de Chun Yobun, había colocado agentes en las 6 espadas para monitorear sus movimientos. No hace mucho tiempo, se informó que el presidente de las 6 espadas había desaparecido. Sin embargo, se dieron cuenta de que el enemigo se había trasladado subrepticiamente a la ciudad de Jinan. Pak. Huan Miu no se puso de rodillas. Fue mi error. Señor. No me di cuenta de que se habían mudado aquí y movilizado el poder. En realidad, era difícil verlo como su culpa. Había fuerzas de las 6 espadas que habían desaparecido, y era imposible rastrearlas individualmente. Además, a diferencia de la Orden del Demonio Celestial, que recientemente comenzó a destacarse, las 6 espadas ha seguido prosperando. Chun Woo-jin negó con la cabeza. Director Huan Miu no. Ahora no es el momento para esto. Si los enemigos estaban asediando el lugar, entonces había que detenerlos. No sería exagerado llamar a esto una guerra total entre la Orden del Demonio Celestial y el clan marcial del Dios de las 6 espadas. Es peligroso. Chun Woo-jin dijo. Debido a lo que sucedió en la prisión, los enemigos deben haberse enfurecido. Tengo que decirle esto al señor Chun Ma, si iba a haber una guerra total, entonces Chun Yeon tenía que saberlo. Shakena le dijo a Huan Miu no que estaba murmurando. ¿No podemos llamar al maestro a través de un teléfono? Imposible. Porque toda el área está siendo atascada. Entonces hazlo desde afuera. Bien. Ante esas palabras, Moon Ran Yeon tuvo una buena idea mirando las manos de Shakena. Hay numerosos militares con máscaras y espadas alrededor del sitio de Yongchun. Incluso tenían las gafas nocturnas puestas, estaban completamente preparados para un propósito. Era capturar a todos los miembros de la Orden del Demonio Celestial dentro del sitio de Yongchun y matarlos. Para cada grupo, uno de los 6 maestros marciales estaba liderando. Tan pronto como Jeun Seong-jon dio las órdenes, cruzaron la cerca. Clic. ¿Entraste? Espera. 400 guerreros de élite del clan marcial del dios de las 6 espadas estaban parados cerca de la entrada oscura del grupo Yongchun. Clic. Alguien en silla de ruedas apareció en ese momento. Un anciano con cabello azul oscuro, marcas corporales y piel envejecida. Ni siquiera era una silla de ruedas automática, sino la que se movía con energía interna. Pak. A su aparición, las 400 personas e incluso el presidente inclinaron la cabeza. Dirigirá directamente desde el frente. Originalmente, se suponía que debían avanzar de inmediato, pero estaban esperando que llegara este anciano. El presidente se acercó al anciano y le dijo: Señor. Estamos listos. Solo danos las órdenes. Sí. Al igual que sus ojos,
Las palabras del anciano parecían fluir con determinación. El anciano, que había estado inmóvil, se levantó lentamente. El presidente Jeun Seong-jon trató de apoyarlo, pero se negó rotundamente. «Puedo caminar solo». Grieta. El anciano enderezó la espalda y relajó los músculos, luego sacó todas las agujas de su cuerpo. «Pak». El anciano murmuró con voz joven. «Hoy, perderás todo lo que atesoras, Won». Antes de que pudiera terminarlo, el espacio tembló. Sonido metálico. Jeun Seong-jeon intentó patearlo después de sentir una energía extraña. Sin embargo, Pak, la persona que emergió del espacio tembloroso, lo manejó a la ligera. Jeun Seong-jon no podía comprender cómo manejaba las cosas este individuo, aunque no era el mejor. ¿Lo atrapó? Miró al que atrapó su patada. Al ver la cara, sus ojos se abrieron. «¿Cómo llegaste aquí?» En sus oídos desconcertados llegó el grito enojado del anciano desde atrás. «Dios demonio». Quien apareció de repente ante ellos, se suponía que estaba en Shanghái. Descenso del dios demonio capítulo 169, el clan marcial del dios de las 6 espadas, 2, silbido. Una forma no identificable atravesaba a una velocidad insondable mientras se volvía opaca. El movimiento no se desaceleró cuando pasó justo a través de los obstáculos frente a él. ¿Por qué estoy siendo utilizado así? Era Shakina, volando bajo mientras su cabello púrpura revoloteaba. Tenía un teléfono inteligente en la mano, y aunque no podía usarlo porque no sabía el idioma programado, sabía qué botón presionar. Con el ritmo del maestro, no tomará mucho tiempo. Ella predijo que Chun Yeon regresaría mientras estaban en guerra. En el momento en que presionó el botón del teléfono, se volvió para regresar al sitio. «Maestro». Ella sintió su presencia cuando su mirada se dirigió al sitio frente al grupo Yongchun. «Dios demonio». Los ojos azules del anciano temblaron. Después de muchos años, los rostros de las personas y las ubicaciones de las tierras estaban borrosos, pero los recuerdos del rostro de Chun Yeon estaban claros en su cabeza. Oh. Chun Yeon estaba interesado en esa reacción. Tan pronto como se vio su rostro, alguien en la era moderna lo llamó Dios demonio, que la mayoría de la gente en este momento no conocía. «¿Ya sabes cómo soy?» Cuando Chun Yeon preguntó, el anciano sonrió con alegría. «Sí, lo sé. ¿Cómo puedo olvidar ese rostro abominable?» El odio se mostró con cada palabra, brillando con sinceridad también. «¿Cuánto tiempo puedes aguantar?» Pak. Jeun Seong-jon infundió su mano con la energía espada y golpeó a Chun Yeon en su hombro con gran fuerza. Grieta. No pudo cortar el hombro de Chun Yeon. Por el contrario, la energía espada no pudo clavarse en el hombro y se detuvo con chispas. ¿Qué tipo de poder es este? Cuando no pudo hacerle un rasguño a su oponente, Jeun Seong-jon no pudo ocultar su vergüenza. Chun Yeon luego le habló como si estuviera decepcionado: «Si fueras el líder actual de las 6 espadas, debes ser el señor de la espada, pero parece que no eres tan bueno como él, por eso el dios de la espada te puso como un sustituto». ¿Qué? Eso significa que no hay lugar para ti aquí. Disco. Tan pronto como dijo eso, el puño de Chun Yeon se estrelló contra su pecho, y en el momento en que hizo contacto, resonó el sonido de huesos aplastados. Grieta. Cuac. Papapac. Hombres con máscaras negras sujetaron a Jeun Seong-jon mientras volaba hacia atrás, pero ellos también retrocedieron debido a la fuerza. Detener. Detener. Jeun Seong-jon trató de detener su movimiento, pero no pudo detener el impulso y siguió volando hacia atrás. Entonces, de repente se detuvo. Pak.
Alguien lo atrapó. Jeon Seong-jon levantó la cabeza, que ahora sangraba profusamente. ¿Il-jeon? Quien detuvo su movimiento fue un anciano llamado Il-jeon que parecía incapaz de moverse sin su silla de ruedas. Gracias, Pak. Eut. Il-jeon arrojó al suelo al hombre que le estaba dando las gracias. Il-jeon lo miró como si fuera patético y dijo: estás empañando el prestigio de este clan. Pido disculpas. Era difícil hablar con el esternón aplastado y no levantó la cabeza avergonzado. Nunca imaginó sus habilidades para diferir tanto. El anciano llamado Il-jeon miró a Chun Yeon y dijo: todos ustedes no son lo suficientemente fuertes para lidiar con el dios demonio. Los ojos de Chun Yeon se iluminaron con esas palabras. Su cuerpo se mueve bien para su edad. A los ojos de Chun Yeon, el anciano estaba envejeciendo severamente y moverse definitivamente estaba lastimando su cuerpo. Sin embargo, su habilidad para gustar rápidamente del agua era asombrosa teniendo en cuenta su edad. ¿Quién eres? Chun Yeon tenía curiosidad por él. La energía única que sentía este anciano le recordaba a alguien. Dios de las espadas. Su energía tenía la misma sensación, pero Chun Yeon estaba seguro de haber matado al hombre. Este eje de tiempo que conduce al futuro sucedió después de que Chun Yeon ya había matado al dios de las 6 espadas. Veo que no te acuerdas de mí. Nunca te he conocido. Ante las palabras de Chun Yeon, el anciano se rió. Cuajajajajaja. Incluso los hombres enmascarados que estaban a su lado se taparon los oídos para evitar que la energía se escapara de su voz. Cuac. Soy Il-jeon. El anciano sonreía mientras miraba a Chun Yeon. Bueno, no te he visto en más de 1000 años, así que podría ser porque aquellos que viven para siempre olvidarán a los demás, pero yo nunca te olvidaré. La forma del hombre se movió, apareciendo justo ante Chun Yeon. Barra oblicua. Las manos del anciano estaban vacías, pero simplemente necesitaba usar su espada invisible para atacar. Chun Yeon se dio la vuelta y creó una espada invisible para bloquear el ataque. Sonido metálico. Il-jeon solo estaba usando un arma invisible hecha de energía interna, pero cuando sus armas chocaron, sonó un sonido agudo. Lo que fue más sorprendente fue que las secuelas de la colisión hicieron que la tierra se agrietara y el viento soplara por todas partes. Eut. At. Los enmascarados fueron arrojados al suelo por los fuertes vientos. Mientras las armas invisibles chocaban, el anciano dijo: esto será diferente del pasado. ¿Qué? Habló como si hubiera peleado antes, pero Chun Yeon no recordaba a este anciano. ¿No me has visto en 1000 años? Nano, ¿tienes idea de quién es este hombre? Preguntó por si acaso, ya que su mente no era capaz de recordarlo. Dado que Nano era una IA y una supercomputadora, pensó que al menos podría encontrar algo. Comenzando la búsqueda. Las pupilas de Chun Yeon temblaron y la realidad aumentada se activó. Mientras la realidad aumentada mostraba un análisis del rostro del anciano, dijo: en ese entonces, no traté contigo con mi verdadero poder, pero no exagero cuando digo que ahora, 1000 años después, te he superado. Grieta. El antebrazo del anciano comenzó a transformarse, y la transformación se extendió a las partes superiores del cuerpo cuando su ropa se rasgó, revelando que su cuerpo estaba lleno de músculos. Gua. Chan. Sorprendentemente, el anciano pudo desviar la espada invisible de Chun Yeon. Chun Yeon rápidamente cambió el camino de la espada y trató de bloquear el contraataque. Kaak. Quan. Los pies de Chun Yeon se hundieron en el suelo por el poder de la espada invisible.
El suelo estaba abollado en un radio de 10 metros con grietas por todas partes, y el cuerpo de Chun Yeon se hundió en el suelo hasta la cintura. Sin embargo, el ataque del anciano aún no había terminado. Déjame mostrarte la verdadera esencia del clan marcial del dios de las 6 espadas. La espada giró hacia Chun Yeon desatando la séptima forma de la espada de las 8 montañas. Cha 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 cha. El anciano se ramificó en 8 imágenes secundarias, cada una con un poder explosivo que se reunió para Chun Yeon. ¡Ja! Chun Yeon se sorprendió. La técnica que el hombre estaba realizando era bastante diferente de lo que sabía sobre las técnicas del clan marcial del dios de las 6 espadas, ya que eran mucho más avanzadas que las del pasado. Interesante. El cuerpo de Chun Yeon, que estaba enterrado en el suelo, se levantó. Mientras estaba en ese estado, su espada invisible creada mostró su espléndido manejo de la espada cuando las 24 espadas demoníacas se entrelazaron en una forma compleja. Espada de Dios, cascada de lluvia. Era la tercera forma del arte de la espada del dios demonio, espada de Dios, cascada de lluvia. En esta era, por primera vez, Chun Yeon desató el arte de la espada del dios demonio, que se hizo combinando la fuerza de la espada del demonio celestial y el arte extremo del dios de la espada. Cha-cha-chaca. Dos fuertes guerreros chocaron y la gente a su alrededor retrocedió. La gente de las 6 espadas, que ya se había retirado 50 metros afuera, se sorprendió. ¿Qué tipo de confrontación es esta? Barra oblicua. Quack. Un hombre enmascarado fue cortado por la mitad debido a la fuerza. Hubo situaciones en las que la fuerza también cortó brazos y piernas. Muévete más atrás. Muévanse. La confrontación no estaba a un nivel que pudieran decidir y observar. Todos sabían que la muerte estaba en sus pasos si querían ver esto. Sin embargo, llegó la voz de alguien. Mientras este anciano se ocupa de él, ustedes se encargan de los restos del culto demoníaco. Fue enviado no a uno, sino a todas las personas al mismo tiempo. Y entonces todos supieron quién lo envió, Il-jeon. Asombroso. En medio de una batalla, él nos está guiando. Los hombres enmascarados no pudieron evitar maravillarse. Todos lo escucharon, ¿cierto? Preguntó Jeon Seong-jong, quien sufrió heridas internas. ¿Sí? A excepción de los 4 que estaban allí para protegerlo, los demás intentaron ingresar al sitio del grupo Yongchun. Choque. Choque. En ese momento, innumerables espadas de hielo aparecieron en el aire. Esto. Se sorprendieron de que se formaran espadas de hielo. Jeon Seong-jong, que lo vio, murmuró. Ese, destello celestial. Escuchó todo lo que pudo de Il-jeon sobre Chun Yeon. La vista de poder manejar tantas técnicas diferentes. Un monstruo. ¿Está haciendo esto mientras trata con Il-jeon? Chun Yeon todavía estaba en batalla. Pero en medio alargó la mano y desdobló esta. Destello celestial. Il-jeon también lo reconoció. Había una fuerte ira en sus ojos mientras lo miraba. ¿Quién te dejó quitarme los ojos de encima? Chun Yeon le preguntó sarcásticamente al anciano y luego apretó su mano. En ese momento, salieron numerosas espadas de hielo. Pan. Fue cuando Il-jeon había cortado su espada invisible en el suelo. Empujar. Junto con un sonido, ocurrió un cambio en el suelo. Como si el suelo fuera a explotar, de repente se sacudió y se levantó. Jukuku. Salieron muchas rocas, pero eso no fue todo. Un relámpago brilló desde las rocas. Como un escudo, las espadas de hielo fueron bloqueadas.
Si se tratara de rocas normales, lo penetrarían y golpearían los objetivos, pero las rocas tenían ki de trueno a su alrededor. Él lo detuvo. Il-yeon lo ha detenido. ¡Guau! Los enmascarados lo vitorearon. El ojo de Chun Yeon se iluminó. Era la primera vez que alguien bloqueaba correctamente su destello celestial. Y aún más impactante fue. Tú, has tomado la energía de los 5 espíritus. La energía que emanaba del cuerpo del anciano solo podía salir tomando la energía de las 5 bestias espirituales. La combinación de ki de tierra y ki de trueno justo antes también fue la misma. El anciano llamado Il-yeon sonrió mientras decía. ¿Pensaste que durante todos estos 1000 años estuve jugando? No eres el único que puede manejar la energía de las 5 bestias espirituales. Disco. Las llamas se dispararon desde la espada invisible. Y las llamas dibujaron la trayectoria con el objetivo de matar a Chun Yeon. Todo lo que tocó la espada invisible en llamas se quemó. Chan. Chun Yeon, que lo estaba bloqueando, dijo. ¿Es eso así? Entonces detén esto. Fantástico. Chun Yeon extendió su mano. Ticle. Quat. El anciano agarró su pecho y escupió sangre mientras rebotaba. Fue la espada del corazón de Chun Yeon la que apuntó a su corazón. La espada del corazón, que se desplegó con la determinación de matar de inmediato, parecía haber asestado un gran golpe al anciano, y su cuerpo continuó siendo empujado. Tatatac. Y en algún momento, los pies se detuvieron. Y el hombre inclinó la cabeza. Tal vez por el dolor alojado en él, tembló mientras sostenía su pecho y, ¡jac! Una energía aguda fluyó del piso donde estaba el anciano, causando grietas. Innumerables energías estaban furiosas. Y cuando Chun Yeon lo vio, no pudo evitar sentirse asombrado. ¿Sacaste la espada del corazón? La energía que fluía de los pies del anciano era la energía de la espada del corazón. El anciano, con la cabeza gacha y agarrándose el pecho, miró a Chun Yeon con una mirada penetrante. Chun Yeon extendió su mano. Y las grietas en el suelo justo entre los dos hicieron un sonido de martilleo. Choque. La energía invisible fluía a través de las grietas. Este fenómeno era desconocido. Fue porque la voluntad de los dos chocó. El anciano bajó la mano de su pecho y dijo, ¿pensaste que solo tú eras el maestro celestial? Bien. Lo que el anciano trató de enviar a través del suelo fue la espada del corazón. No solo absorbió la energía de las 5 bestias espirituales, sino que también pudo usar la espada del corazón. Significaba que él era el 6º guerrero maestro celestial en la historia de Murim. Han pasado 1000 años. Con la única intención de vengarse de ti, este hombre ha estudiado todo sobre ti, estudiaste sobre mí. Ya sea unificación de energía o el destello celestial, la espada del corazón y más. Prueba cualquier cosa. Parecía una locura, pero las palabras no tenían sentido. Tan. El anciano golpeó su pecho y gritó. ¿Qué crees que son estas heridas? Rastros de tratar contigo con las imágenes de los 1000 años. ¿Imagen? Durante muchos años, pensó en Chun Yeon luchando contra él. El dios demonio con mayor habilidad. Se paró frente al anciano con su forma más fuerte. Sé que todavía estás escondiendo un par de cosas. Dios demonio. El anciano miró la espada de Chun Yeon. Lo recordó, la energía feroz que pudo detener las energías de los espíritus, e incluso la regeneración del dios de la espada también. Trata de hacer todo. Te daré la peor desesperación que nunca olvidarás. Con esas palabras, el anciano señaló al grupo Yongchun. No fue por Chun Yeon, sino por los hombres enmascarados que los observaban.
Debe concentrarse. Fue para distraer a Chun Yeo-un. El oponente era un monstruo conocido por ser el más fuerte desde la historia de Murim, por lo que el anciano decidió derrotarlo utilizando todos los medios y métodos. Won. Otra energía se reunió en la espada invisible y llameante del anciano. Era la energía que contenía las 5 energías espirituales. Los 5 elementos, espada. Las 5 energías fluyeron brillantemente en la espada invisible. Fue para probar que este anciano era definitivamente un maestro celestial. Tatak. Mientras tanto, los hombres enmascarados se movieron y treparon por las rocas para llegar al sitio de Yongchun. El anciano tomó su postura. Veamos el final. Tiene que haber un solo maestro celestial que sobreviva hoy. En ese momento, Chun Yeo-un levantó la mano hacia el cielo y vio que Il Yeon chasqueaba la lengua. Estúpido idiota. Debes saber que el destello celestial no funciona. Cortando sus palabras, Chun Yeo-un dijo. Parece que hiciste un gran progreso, pero, tú. ¿Pero crees que el maestro celestial es el final de las artes marciales? Grieta. En ese momento, Chun Yeo-un agarró el espacio vacío y lo destrozó. Una energía extraña se elevó en el aire alrededor. Won. Y el cielo comenzó a distorsionarse. ¿Qué es esto? El anciano tragó saliva mientras miraba el cielo con un aspecto extraño. Cuando el cielo distorsionado se volvió turbio, golpeó un fuerte tornado. Para el hombre desconcertado, dijo Chun Yeo-un. ¿Viste esta imagen mía cuando entrenaba? Descenso del dios demonio capítulo 170, el clan marcial del dios de las 6 espadas, 3, Chik. Jaa, entra. Era la voz ronca de Jeon Seong-jong al mando de los 6 guerreros marciales que esperaban las instrucciones. No pudieron ocultar su curiosidad. Presidente, líder de las espadas. Por casualidad, apúrense. Cayó el pedido. Si hubiera más retrasos, cortar la energía y la comunicación a esta ubicación no tendría sentido. Las crestas impedían el camino al norte del grupo Yongchun. A pesar de que era una fortaleza natural, el enfoque más eficiente era usarlo en la oscuridad. Uno de los miembros de las 6 espadas corrió y saltó de él. Flap. Ambas manos estaban cubiertas de materiales que hacían parecer que tenía alas, lo que le permitía manipular la dirección y volar. Los demás saltaron detrás de Yeon Mukyeon. Incluso si estaban sumidos en la oscuridad, podían ver el interior usando sus gafas de visión nocturna. La formación de defensa. El costo de la demora en entrar no fue demasiado alto. Los miembros del grupo Yongchun ya estaban estacionados en cada edificio, sosteniendo antorchas. Voy a golpear el frente primero. Mientras que el otro maestro de la espada comienza limpiando el norte. Los 6 estaban compitiendo entre sí. Pensaron que podían manejarlo fácilmente porque la orden del demonio celestial se había debilitado en comparación con el pasado. Sin embargo, de repente, fueron recibidos por cientos de esferas de llamas. Desafortunadamente, el mejor hombre de Chun Yeo-un, Won, estaba protegiendo el norte. Estaba a cargo del lugar más difícil de proteger. ¿Cómo te atreves a apuntar hacia nosotros? Fantástico. Cuando Won abrió la mano, las llamas estallaron y el fuego se extendió en todas direcciones. ¡Esuosh! ¡Maldita sea! Won. Yeon Mukyeon se adelantó de un salto y trató de bloquear la llama, pero seguía explotando. Se las arregló para bloquearlo fácilmente, pero ese no fue el caso para los demás. Quad. Los cuerpos de los que murieron en las llamas fueron quemados vigorosamente.
La tela entre sus brazos y cintura que los ayudaba a volar se rasgó y, como resultado, cayeron. Disparar. Papapac. Cuac. Ac. Los 5 clanes que defendían el lado norte de Yongchun eran todas las sectas que manejaban armas de larga distancia. Inmediatamente se movieron con flechas cargadas de energía y lanzas en sus manos, apuntando a los intrusos. Estos bastardos. Los hombres enmascarados caídos, creyendo que no podían ser vencidos, contrarrestaron el ataque con lanzas y dagas. Básicamente creían que las armas que arrojaban tenían un efecto sobre los miembros del culto. Papapac. Cuac. Usa hierro para bloquearlo. Eso sí, tenían mejor defensa que los que caían. Lo interesante fue que ambos lados de la guerra estaban orgullosos de sus armas no explosivas. Lo mismo ocurría en el sur y el noroeste, así como en el este y el oeste. ¡Guau! Cha cha cha. Los enmascarados y los miembros del culto chocaron. Desde que se abrió la puerta de la primera dimensión, esta fue la guerra más larga en Murim. Deténganlos. Nadie puede entrar. Sí. Bajo el mando de los líderes del clan, los miembros agitaron sus armas desesperadamente para evitar que los hombres enmascarados entraran. ¡Guau! Una tremenda fuerza amenazaba la seguridad del miembro del culto cada vez que el maestro de la espada fuerte, uno de los 6 maestros marcial, empuñaba su espada. ¿No hay otros más fuertes que estos insectos? Ja ja ja. Gu Cheong-sa, el maestro de la espada fuerte, que dominaba las técnicas, era robusto. An Yurin fue quien estaba luchando contra él y resultó herido en solo 3 segundos. Cuac. Estás bastante bien para ser mujer, pero aún estás muy lejos de nosotros. Gu Cheong-sa la había cortado en los muslos y trató de cortarle el cuello, pero luego una espada lo detuvo. Sonido metálico. ¿Espada de aire? El exceso de confianza de Gu Cheong-sa de repente se puso tenso. Había aparecido un guerrero con la capacidad de bloquear su espada. Un hombre que llevaba una máscara con un patrón único había aparecido entre los numerosos guerreros que chocaban entre sí. Dios del viento. Era el gran guardián, Marayun. Tenía que proteger al señor, pero optó por ignorar la orden. Marayun levantó su mano derecha. Chasquido. 6 espadas de aire aparecieron y lo rodearon. Maneja esto. Sonido metálico. Una de las espadas que rebotó del ataque de Gu Cheong-sa había regresado a Marayun, quien la atrapó. La intimidación que mostraba no era común, y ahora manejaba 7 espadas de aire. Cuacaca. El famoso dios del viento está aquí. Gu Cheong-sa, muy consciente de la fama de Marayun, estaba nervioso y emocionado. Cualquiera que ingrese al culto sin permiso morirá. Gu Cheong-sa sostuvo su espada con ambas manos frente a Marayun. Marayun extendió su espada. Las 7 espadas corrieron hacia él como un rayo en ese momento. Shi. La forma de Gu Cheong-sa se dividió en varias partes y se defendió contra las espadas voladoras. Se podía escuchar el sonido de 7 espadas chocando con algo. Chachachan. Debido a la confrontación entre guerreros tan fuertes, todos los que los rodeaban se retiraron. Por otro lado, Wang Xin, el portador de las espadas duales, uno de los guerreros fuertes, estaba en el lado oeste teniendo una feroz batalla. La batalla fue brutal y ambos guerreros empuñaron enormes espadas y hojas que eran mucho más grandes que las armas normales. Won. Cada vez que chocaban con las espadas de otras personas, sus espadas y hojas se rompían. Nadie podía entrar en el radio de 50 metros. Había una persona que estaba viendo esto desde la azotea del grupo Yongchun. No necesita ayuda. Ella era Shakina, con su cabello púrpura revoloteando.
Ella no era la única allí. Estaban Chun Woo-jin, Moon Ran-yeon, Yuso Wai-imso y Lee. Todos estaban viendo esta escena. Chun Woo-jin, que estaba viendo cómo se desarrollaba la batalla, tenía una expresión pesada en su rostro. La razón por la que no podía salir era porque él era el rey aquí. Sin embargo, la razón por la que los demás no salieron fue diferente. La defensa se juega solo con el poder del culto, excluyendo a otros. ¿Eh? Este es un campo de batalla solo para guerreros, no para personas con habilidades especiales o entidades de puerta. ¿Hay alguna razón por la que deberías involucrarte en el asunto del culto? Con esas palabras de Chun Yeo-won, retrocedieron. En el norte, Ubon participó en la reducción del número de enmascarados ya que era una desventaja geográfica. Bien. Las palabras de ancestros son correctas. No siempre podemos confiar en los demás. Este es un problema que la secta necesita superar, una crisis como esta a la que tuvo que hacer frente la secta. Si Chun Yeo-won siguiera resolviendo cosas para ellos cada mes, el crecimiento del culto en su conjunto se derrumbaría. Hasta ahora, ningún enemigo ha logrado romper la defensa. Hemos hecho tal progreso. Chun Woo-jin miró al suroeste con una sonrisa feliz. Allí, Chun Yu-han y un hombre enmascarado estaban peleando. Chun Yu-han, quien recientemente aprendió más técnicas de Chun Yeo-won y perfeccionó su estilo de lucha, pudo manejar a los intrusos. El problema es, allá. Chun Woo-jin miró hacia la puerta sur. Un gran evento que no podría compararse con los demás. Hay una razón por la que mi antepasado quería ir allí. Chun Yeo-won les dijo que manejaran este problema. Pero luego, de repente, dijo que se encargaría de la puerta sur. Hizo que Chun Woo-jin se sintiera desconcertado, pero ahora lo entendió. Cuacuacuan. Mientras miraba la puerta sur, pensó que era difícil de creer que fuera una batalla entre guerreros. Toda la zona quedó devastada. Parecía que cualquiera que se acercara a ellos no sobreviviría. ¿Qué está sucediendo? Los dos ojos de Chun Woo-jin no podían ver mucho debido al tornado. No fue un torbellino o tornado causado por la naturaleza. Cha. En esos vientos, alguien empuñaba un arma con 5 colores, y ese era Il Yeon. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? El anciano estaba desconcertado. La energía aguda estaba presionando contra él como si todo el espacio se hubiera convertido en espadas, pero su mente estaba en otra parte. Debería seguir moviéndome. Solo un pequeño espacio y la energía aguda se clavaría en su cuerpo. Sintió que todo el espacio estaba lleno de espadas. Necesito acercarme a él. Sin embargo, no podía acercarse a Chun Yeo-won. ¡Puaj! Ni siquiera las 5 energías de la espada invisible parecían funcionar, ya que todo el espacio se estaba llevando la energía. ¡Cuac! El anciano gritó de ira cuando la realidad no siguió su camino. Esto no era lo que había imaginado. ¿Cómo podría esto? Jeun Seong-yeon, que estaba en el suelo con el rostro pálido, no podía entender cómo este tornado seguía moviéndose. Todo lo que sabía era que no quería que lo atraparan. No existía el concepto de ser cortado o apuñalado. Si uno fuera barrido, sería reducido a cenizas. Il Yeon. Incluso Il Yeon, que estaba atrapado allí, no pudo evitar tratar de protegerse. Líder de la espada. Los humanos no pueden hacer eso. Incluso los hombres que lo protegían quedaron atónitos ante esto. Un poco más cerca y habrían sido atrapados por los vientos. Quizás ahora era su oportunidad de mudarse a un lugar seguro. Debería escapar. Shiri. Mientras pensaba eso, el espacio, que estaba torcido, volvió a su estado original.
La energía feroz disminuyó. Se detuvo. Cuando los vientos se detuvieron, el anciano trató de recuperar el aliento. Chun Gyo-un se acercó a él, a lo que el anciano abrió la boca. ¿Por qué, te detuviste? Sintió ira ante la idea de que Chun Gyo-un simpatizara con él. Chun Gyo-un respondió. Es un desperdicio convertir a un tipo como tú en cenizas. ¿Qué? El anciano se sorprendió. Solo escuchándolo se sentía como si fuera reconocido como su rival. Cuando el hombre con la mayor habilidad para matar a alguien dijo eso, su ira se calmó un poco. Luego recuperó la compostura y preguntó. ¿Qué acabas de revelar ahora? Chun Gyo-un se acarició la barbilla. No había nada que decir. Fue algo que obtuvo cuando se dio cuenta de la verdad sobre el espacio y el universo. Bueno, si tuviera que darle un nombre, sería espada espacial. Espada espacial. Espada espacial. El anciano se mordió el labio ante el nombre apropiado. Esta fue una técnica muy emocionante, usar todo el espacio como propio y usarlo como una espada. Si hubiera agotado toda mi energía, habría muerto. El resultado del partido ya estaba decidido. No había forma de que pudiera derrotar a Chun Gyo-un. La alegría de innumerables victorias que había imaginado durante su práctica fue en vano. Las grietas se elevaron en el suelo cuando el anciano se llenó de furia. Pensó que podría vengar a su maestro ascendiendo al nivel de maestro celestial. Todo eso se convirtió en una mentira. Miró el cielo nocturno. ¿Es como el cielo sobre el cielo? No estaba seguro de si el cielo de Chun Gyo-un estaba sobre su cielo, pero esta realidad parecía hacer que pareciera cierto. Bajó la cabeza y le preguntó a Chun Gyo-un con una voz llena de frustración. Dios demonio, ¿qué tipo de estado has alcanzado? Si te ha gustado el contenido no olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte de más actualizaciones. Que tenga bonito día. Hasta la próxima.